Por estos mismos desiertos, por estas mismas montañas, hace casi 2000 años, un judío llamado Jesús comenzó a cambiar la historia. Pero ¿por dónde exactamente pasó él? Las iglesias en la cima de los cerros nos dan pistas importantes. Empezaron a construirse 300 años después de la crucifixión, donde los primeros cristianos dijeron que fueron los lugares exactos de sus apariciones públicas o de sus reuniones privadas con los apóstoles. ¿Pero la ciencia lo confirma? Sobre la infancia, adolescencia y juventud del hombre que cambió la historia, sabemos muy poco. Pero lo que casi nadie discute es que después de ser bautizado en estas aguas, durante los 3 años que pasó caminando y predicando, Jesús caminó mucho por esta tierra seca. Estuvo varias veces frente a este mar, vino a este monte a meditar a sus pies. ¿Habrá sido exactamente entre estos olivos? Fantástico, comienza ahora un viaje revelador a Tierra Santa, por lugares emblemáticos en la historia de Jesús. La historia propiamente dicha comienza en estas aguas, tal vez río abajo, tal vez río arriba. El hecho es que los evangelios dicen que Jesús vino hasta aquí en busca de su primo Juan. Juan el Bautista vivía aquí cerca, y una práctica religiosa judía de aquella época era purificarse. Y la novedad de Juan el Bautista es que en vez de purificarse, él dijo no, al lavarte en el río Jordán, te vas a arrepentir de tus pecados. De acuerdo con los rituales judíos, para que hubiera purificación, era necesaria agua corriente. Y el río Jordán, a un paso de Jerusalén, era el escenario perfecto. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo exactamente en estas aguas. Después del bautismo, según los evangelios, el cielo se abrió, el Espíritu Santo tomó la forma de una paloma y descendió sobre Jesucristo. También, según la tradición cristiana, habría sido en ese momento cuando Dios habló con él. Desde el río, Jesús siguió por el desierto en un viaje hacia Jericó. Y es hacia allá que seguimos ahora con el brasileño Leonardo Leicerovit, guía oficial de Israel, conocedor de cada una de estas piedras. Si decimos que ahí está el río Jordán, probablemente esta es la región del desierto donde él pasa los 40 días y 40 noches y donde es tentado por Satanás. El monasterio de la tentación fue construido por los cristianos ortodoxos griegos, donde se cree que Jesús vino a meditar. El acceso que tenemos ahora es muy difícil. Vamos a entrar ahora en las cavernas que fueron usadas por los primeros monjes que vinieron aquí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso viene desde el siglo IV. Las cavernas naturales del Monte Carental ya existían en la época de Jesús. Y los monjes aquí afirman que él dormía en una de ellas, solo que nadie sabe cuál. No se puede precisar exactamente en cuál de estos lugares fue, pero es posible imaginar que fue muy cerca de donde estoy ahora que Jesucristo fue tentado por Satanás. La Biblia, el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. El tentador, acercándose, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Satanás, el diablo, aquel cuyo nombre no debe ser mencionado, estaba hablando de estas piedras que vemos aquí al lado, que Jesucristo tenía alrededor, pero la respuesta de Jesucristo no fue exactamente lo que el diablo pensaba que iba a escuchar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo antes de ser tentado otras 2 veces y decir, «Vete, Satanás». Pero ¿cuáles son las pruebas de que los lugares históricos son exactamente esos donde los cristianos levantaron sus iglesias? El padre arqueólogo Jean-Baptiste Humbert dice que simplemente no existen pruebas, porque los primeros cristianos eran perseguidos y por eso no dejaron vestigios. Según él, ninguna comprobación arqueológica. Independientemente de cuál haya sido el camino, según los evangelios, después de las tentaciones, Jesús siguió por estos desiertos en dirección a Galilea.
Solo para que veas la geografía, lo más increíble aquí es que hacia allá está la región de Nazaret. O sea, Jesús venía de allá para ir a Jerusalén y pasaba por aquí, por este desierto. O sea, este es un lugar donde estamos caminando por lo que está escrito en la Biblia. ¿A quién quieres emocionar? Eso es lo más hermoso. Es verdad, todo lo que Jesús dice tiene que ver con la realidad que Él vive. ¿Y esto era su realidad? Es imposible no emocionarse en un lugar como este. Frente a estas ovejas, en el desierto de Judea, en un lugar donde muy probablemente Jesucristo pasó, y con la impresión de que prácticamente nada ha cambiado. No hay ninguna interferencia humana. El desierto sigue igual que hace 2000 años. Durante los 3 años en que Jesucristo pasó caminando, predicando y haciendo milagros por esta llamada tierra de Israel, si existe un lugar que podríamos llamar su hogar, sería aquí en la aldea de Nahum, en hebreo Kfar Nahum, Kfar Nahum. Más precisamente, según la tradición, Jesucristo habría pasado gran parte de su tiempo aquí, en la llamada casa de Pedro. Y todo esto está aquí, justo frente al mar de Galilea, donde Jesucristo también tuvo momentos similares, momentos importantísimos de su predicación. Frente al mar de Galilea, Jesús hizo el famoso Sermón del Monte. Los evangelios también cuentan que Él caminó sobre estas aguas, transformó agua en vino, multiplicó panes, curó enfermos y por último montó un burro para entrar en Jerusalén. Las escrituras cuentan que fue una entrada triunfal. Como lo predijeron los profetas, los seguidores recibieron al Mesías poniendo ramas y ropas en el camino. De la misma manera que los cristianos hacen hoy, Jesús atravesó las puertas de la ciudad fortificada. Se dirigió hacia el templo sagrado donde manifestó su ira contra los comerciantes que, según él, hacían de la casa de Dios una cueva de ladrones. La revuelta molestaba a los romanos y a los sacerdotes que cuidaban del templo. Eran las vísperas de la Pascua judía. Jesús fue a meditar a un lugar llamado Getsemaní, donde hoy existen olivos de cientos de años. Justo al lado de la gruta donde él se reunía con los apóstoles. De todo el monte, en realidad, la gruta es el lugar con la mayor certeza y evidencia arqueológica de que Jesús estuvo allí. Entonces, a partir del segundo siglo ya tenemos las primeras evidencias de un culto religioso aquí. Basta con que miremos un poco aquí para darnos cuenta claramente de que existía en este lugar una máquina para hacer aceite de oliva, el llamado Getsemaní, una palabra que aparece en los evangelios. Y también, basándonos en los evangelios, existe una tradición que dice que fue en este lugar donde Jesucristo fue traicionado por el apóstol Judas. Él habría llegado aquí a esta gruta, acompañado de soldados romanos. Entonces ocurrió el famoso beso de Judas, y Jesucristo salió de aquí arrestado. Después de la traición y del juicio por el sumo sacerdote, Jesucristo fue llevado a un lugar llamado Pretorio, que según la tradición es aquí, exactamente donde la procesión va a comenzar ahora, este Viernes Santo. Aquí, Jesucristo habría sido presentado ante la multitud y habría oído del prefecto romano, Poncio Pilatos, las palabras históricas: «He aquí el hombre», preguntando si debía o no matar a Jesucristo. Como se sabe, Jesús de Nazaret salió de aquí cargando con su propia condena. Cayó 2 veces, recibió ayuda, cayó de nuevo, y cuando llegó al Monte Calvario, fue clavado en la cruz. La tradición dice que este lugar donde la procesión llega ahora, la Basílica del Santo Sepulcro, está exactamente donde un día Cristo fue crucificado y después enterrado. El Vaticano sostiene que la prueba de que fue en ese lugar era la existencia de un templo pagano construido por el emperador Adriano que quería acabar con la devoción cristiana. Unos 2 siglos después de Adriano vino Constantino, el emperador que abrió el camino para que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Y entre malos y buenos momentos llegó hasta nosotros tratando de preservar, mucho más que los lugares sagrados, la propuesta de una nueva actitud humana traída por el hombre que caminó por esta misma tierra. Por ese mismo desierto donde la historia empezó a cambiar.